Me parece que este es un proyecto necesario, absolutamente necesario, siempre y cuando, por supuesto, ¿no?, las reglas para asumir el cargo del nuevo procurador estén claras y estas sean inmediatas. Bienvenido, doctor Arbizu, a Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días, Karina, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Pueden subirme un poquito el volumen, por favor, porque casi no lo escucho? Buenos días. ¿Qué le parece este proyecto de ley que ha enviado al Ejecutivo al Congreso de la República? Primero, en el contexto, ¿no? Porque hay muchos señalamientos frente a la procuradora, ya que no está haciendo su trabajo, es muda. Nadie le conoce la voz. Entonces, esto quiere decir que se entornilla en el puesto porque ya está en el puesto y ahora va a ser más difícil sacarla. A ver, Karina, lo primero que habría que decir es que este es un proyecto que efectivamente se necesitaba hace mucho tiempo, es decir, no había ninguna regla para la elección o para la selección del procurador general, y por eso ha habido en el último tiempo una serie de dificultades relativas al ejercicio de la función del procurador y a su elección y a su permanencia en el cargo. Sin embargo, el proyecto tiene algunos asuntos que podrían mejorarse, ¿no? Por ejemplo, lo que dices respecto a la posibilidad de que esta señora, elegida en un contexto, por decirlo menos, cuestionable, se permanezca en el cargo, es posible si es que no se precisan algunas condiciones, digamos. Por ejemplo, ¿no?, hacer que el proyecto tenga una especie de vacatio legis de 90 días calendario hasta que se reglamente la ley, me parece absolutamente innecesario, ¿no es cierto? La Junta Nacional de Justicia puede ya, con las reglas para la elección o las reglas para la selección del Procurador General, organizar un concurso público y convalidar inmediatamente, digamos, vía ese concurso público, la selección del nuevo procurador, que tendría que asumir el cargo en lugar de la persona que está actualmente al frente de la institución. Yo creo que esa debería ser una salida correcta. Entiendo yo que en ese sentido ya hay un proyecto en particular de la congresista Susel Paredes, que ha sido presentado en la mesa de partes del Congreso y que debería discutirse de una vez por todas, ¿no? Y eventualmente debería acumularse a este proyecto presentado por el Ejecutivo para que tenga mayor precisión. Sí, pero esto en realidad podría ser una interpretación, porque también habrían otros que podrían interpretar, yo digo, desde el Ejecutivo, que esto corre después de que se le acabe el periodo a esta procuradora que está en funciones. Justamente ese es un riesgo. Si es que efectivamente se explicita una vacatio legis o un periodo para la entrada en vigencia de la ley, para que esta sea después de que el reglamento se adecue a la ley, sí, perfectamente el reglamento podría adecuarse en el sentido de tener que esperar el periodo de esta señora, ¿no? Pero yo creo que es perfectamente posible simplemente no esperar a esa reglamentación, porque ya los requisitos están definidos en la ley, ¿no? Por eso digo que si bien no sabemos si esa es la intención del Ejecutivo, podría serlo, pero eventualmente hay que estar atentos y yo opinaría que es perfectamente posible que se acumulen los dos proyectos de ley. Hablo el de la congresista Susel Paredes a este proyecto y se apruebe de una vez por todas un proyecto con requisitos formales para la elección del procurador que hasta ahora no existe. Porque en realidad a su ojo especialista en temas anticorrupción, ¿usted cree que la procuradora está haciendo poco o es que algunos periodistas estamos viendo algo donde no hay?
No, usted lo ha dicho, no le conocemos ninguna actuación, no hay ningún pronunciamiento de la Procuraduría respecto de una cantidad importante de casos que se han abierto en el Ministerio Público. Yo veo abogados, yo soy abogado litigante, veo abogados de la Procuraduría en casos que no tienen mayor relevancia, en representación de la Procuraduría General del Estado, de tal manera que por lo menos, si me dejo llevar por esa evidencia exitosa, no encuentro que la señora tenga el perfil para ser una procuradora solvente, ¿no? Por eso es que creo que primero, como te decía al principio, Karina, me parece que este es un proyecto necesario, absolutamente necesario, siempre y cuando, por supuesto, ¿no?, las reglas para asumir el cargo del nuevo procurador estén claras y estas sean inmediatas, es decir, no tengamos que esperar al cese, ¿no?, de una procuradora que claramente, o por lo menos en apariencia, no tiene el perfil necesario para ejercer el cargo. Muy bien, ahora pasemos a temas de coyuntura. Me interesa mucho saber su opinión porque de una u otra manera usted milita en un partido y ese partido estuvo al lado del presidente de la República durante las elecciones. En un marco general, todo lo que se sabe ahora, ¿usted qué diría sobre la situación del presidente de la República? No, yo creo que le corresponde al presidente someterse a las investigaciones sin ninguna restricción y sin ninguna excusa. Eso no solamente le corresponde en tanto presidente de la República, primer mandatario y en general en su condición de funcionario público que se debe a la ciudadanía, sino que creo que lo beneficia, creo que lo puede sacar del marasmo en el que está en este momento el gobierno a causa de esta cantidad de imputaciones que se Ajá, pero no quiere, ¿no? Porque su abogado primero trató de traerse abajo todo el proceso, ya se ha filtrado el primer interrogatorio y no quiere que se le levante el secreto de las comunicaciones, no quiere que se le levante el secreto bancario. Entonces, exitosa. ¿Usted qué cree? Después de todo lo que tenemos a la vista, los colaboradores, los dichos, el cruce de las llamadas, el cruce, los movimientos de las cuentas, ¿usted cree que el presidente de la República está en una situación compleja? ¿Está en una situación, porque la hipótesis fiscal es que él es el cabecilla de una organización criminal? Usted ha trabajado con organizaciones criminales y es experto en anticorrupción. ¿Qué ve? No he trabajado con organizaciones criminales. No. Eso puede sonar bastante feo. No, es decir, investigado, ¿no? Con Fujimori y todo esto, ¿no? Por supuesto. Era una organización incrustada en el gobierno, ¿no? Sin duda. Y bueno, yo creo que el gran problema de la corrupción hoy por hoy, a diferencia de la corrupción de los 90, que fue una corrupción sistémica también, pero que obedecía a un modelo de captura del Estado desde adentro, lo que hoy tenemos en todas las instancias del Estado, incluido por supuesto el Ejecutivo y quien duda el Parlamento, es una confluencia de organizaciones criminales que están detrás, ¿no es cierto?, de esas representaciones fácticas y que lamentablemente se entrecruzan y se van nutriendo unos intereses con otros, ¿no? Y creo que ha hecho bien el Ministerio Público en interpretar correctamente la Constitución para posibilitar la investigación del presidente en una investigación preliminar. Ciertamente no podrá pasar a otra etapa, pero la investigación preliminar... Pero me parece que le cuesta darme una interpretación sobre la posición de este momento del presidente de la República. ¿Usted todavía cree que él no está involucrado? ¿A usted todavía no le convencen las pruebas? ¿Cree que todavía es muy temprano como para dar una opinión? Yo, Karina, no soy el juez que va a tomar una decisión respecto, ni siquiera el juez que va a tomar una decisión respecto de la posible responsabilidad penal del presidente Castillo puede actuar en este momento. Estamos en una etapa incipiente, una etapa de investigación preliminar, ¿no es cierto? Sí, y me parece pero por eso, como usted no es el juez, sí puede darme una opinión, ¿no? Esto tiene que esclarecerse
prontamente y esperemos al desarrollo de las investigaciones. Yo no estoy diciendo que ni que Castillo sea inocente o sea culpable, pero creo que sí es responsabilidad suya, en tanto presidente de la República, someterse absolutamente a las investigaciones, no escudarse en pretextos y hacer mejor algo que ha hecho bastante mal, es escoger a sus acompañantes y a quienes lo asesoran. El gobierno de Castillo, porque usted me acaba de decir de que ha hecho bastante mal a quienes lo acompañan y asesora, entonces el gobierno de Castillo tambalea también por allí, no solamente por el tema de la fiscalía y los problemas que le traen las colaboraciones eficaces y también los cuñados y los sobrinos, sino también la gestión. Pero sin duda, Karina. Ahora, yo creo que haríamos muy mal en perder de vista que este no es un problema de Castillo, ¿no? Este es un problema estructural. El país está lamentablemente atravesado por una crisis estructural que tiene que ver con un sistema de partidos absolutamente deleznable, que no garantiza en ningún caso la representación ejercida correctamente por los funcionarios que son elegidos cada cierto tiempo. Y creo que el hecho de que hoy por hoy Castillo esté sometido a investigaciones en el Ministerio Público no nos debe hacer olvidar que hemos tenido que tenemos presidentes presos, que hemos tenido presidentes en detención, en prisión preventiva, que hemos tenido presidentes que se mataron antes de ser sometidos a la justicia y sobre los cuales pesaban durísimas, gravísimas pruebas del ejercicio del poder corrupto. Este es un problema bastante más grande que solamente el ejercicio de la función presidencial por parte de Pedro Castillo, Sí, ¿no? Por supuesto. Y va subiendo, eso, ¿no? Porque es el primer presidente en funciones que está investigando. Va subiendo la cosa. Sí, es que, Karina, yo creo que el problema aquí ha sido que antes de que Pablo Sánchez tomara la decisión de incluir como investigado a Pedro Castillo, antes de eso, pues simplemente nadie se atrevió a hacerlo. Yo mismo denuncié, ¿no?, a por ejemplo, el vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Denunciamos, si no recuerdo mal, incluso al presidente Humala, ¿no? Y simplemente nunca hubo la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación con el presidente como investigado. Entonces, no podemos decir que antes de Castillo no había posibilidad de... Pero usted había visto en los primeros meses de gobierno que se había acumulado tanto. Sí, o sea, a ver, Karina, tampoco podemos perder de vista que hay un Congreso y una oposición absolutamente obstruccionista, que más allá de los errores del Ejecutivo y más allá de los hechos que pueden dar lugar a investigaciones por casos de corrupción, ha hecho lo posible por desestabilizar absolutamente la institucionalidad, ya no digamos solamente el ejercicio de gobierno. Y eso, lamentablemente, también, ¿no? O esto que estamos viviendo es un reflejo precisamente de eso, ¿no? Claro, y el Congreso también. El Congreso, ¿qué ha hecho más allá de desestabilizar? Porque no ha logrado tumbarse al presidente de la República. En algunas cosas son amiguísimos, ¿no? Claro, y en otras cosas no. Pero yo tengo muy claro, ¿tú crees que el Congreso realmente está, primero, en condiciones y segundo, tiene la voluntad realmente de vacar al señor No se quieren Castillo, ir. más allá de que no sea posible, ¿no? Con la invocación de los presupuestos que han hecho? Más allá de que eso sea imposible, de que eso sea jurídicamente imposible, el Congreso tiene detrás una cantidad de intereses criminales que ellos representan y a los cuales favorece esta composición. O sea, en este Congreso, Karina, están representados los dueños de las universidades privadas, están representados bandas criminales, no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, ahí hay representantes de los faites del Callao, de los transportistas ilegales, ¿no es cierto? A esa gente y a los poderes fácticos mucho más grandes les conviene esta composición del Congreso y no les conviene que una vez que sea vacado eventualmente el presidente Castillo caiga también el Congreso.
Entonces... Se retroalimentan. Esto es, por supuesto, esto es una crisis. Y por supuesto, además, al señor Castillo le conviene una presidenta del Congreso de ese el nivel que tiene la señora Alba, ¿no? O sea, creo que definitivamente si hay un ejercicio peor de un poder del Estado, peor que el que actualmente hace el Ejecutivo, es el del Legislativo, ¿no? ¿Y quién nos salva entonces? ¿Y quién nos salva? ¿Cuál es la salida? Porque no podemos estar viviendo entre Guatemala y Guatepeor. No, yo creo que, a ver, ya lo decía Guillermo Donnell, un estudioso argentino, constitucionalista, el ejercicio de pedirle cuentas a nuestros representantes tiene que ser permanente, ¿no es cierto? No solamente en cada elección, pero también en cada elección, es decir, votar correctamente, no elegir a los que ya... Pero tenemos que aguantar 5 años, 4 años ya, ¿tenemos que aguantarlo así? Bueno, de eso se trata la democracia, finalmente. Pero también hay salidas, ¿no? Porque la Constitución tiene ahí elementos, no están por gusto, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una cantidad de elementos por eso, pero yo te digo, sea por la vacancia no va a poder, no puede no hay votos, pues. No hay. Invocarse por por una causal que no sea precisamente, que no esté relacionada con lo que establece la Constitución. Pero hay otros mecanismos. Ahora, habrá que ver si esos mecanismos se usan, ¿no? Para eventualmente adelantar las elecciones o lo que fuese. El asunto es que ciertamente aquí hay una crisis gravísima a la que debemos todos apostar una salida, ¿no? Entonces, usted se apuesta por una salida y usted apuesta también porque se le tome cuentas a este Ejecutivo, al Legislativo. Pero ¿cómo tomamos cuentas si el Ejecutivo quiere una ley mordaza? ¿Qué cree usted de eso? Criminalizar a todos. Karina, que, claro, lamentablemente también el ejercicio de la prensa está absolutamente cuestionado, ¿no? Sí. Yo cuando hablaba de rendición de cuentas no solamente hablaba de la rendición de cuentas desde la ciudadanía, que es muy importante a través de los mecanismos. Pero sabe que a partir de la prensa también se ha dado a conocer grandes escándalos que si no se hubiesen refundido y nadie los hubiese sabido. Sabe que la prensa, Karina, es importante, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿quién habló? Los cuellos blancos, ¿no? Claro, sí, pero claro. ¿Quién habló de los cuellos blancos hace algunos años? Los cuellos blancos, no, y los Vladivideos. Sí, por supuesto. Sí, claro. Yo he trabajado muchísimo cuando fui procurador con la prensa independiente, que felizmente tiene este país, como un baluarte. Ollanta Humala, ¿no? Y Nadine Heredia. De revelación de hechos de corrupción. El gran problema es, por ejemplo, ¿qué pasa hoy día con la prensa? ¿Qué ha pasado hoy día con la prensa y el informe Cabero? Y este Congreso. ¿Qué ha pasado con la prensa y el informe Cabero? Se callaron en todos los idiomas. No, en todos lados ha salido. No, perdóname, Karina. Yo lo he visto. Yo sintonizo los programas de televisión los domingos, por ejemplo, y en ninguno de los programas de prime time se habló. Pero no solamente existen dominicales. De esto que es una vergüenza. Pero no solamente existen dominicales, existen programas noticiosos en todos lados, pero la prensa le hace mucho bien al mundo, porque pone luz, ¿no? Pero por supuesto que sí, Karina. Sí. La prensa le hace bien, y te digo más, es un pilar fundamental para preservar la democracia. Pero la prensa bien ejercida, la prensa amplia y sobre todo la prensa independiente. Así es. ¿no? Yo creo que y aquí se ha demostrado, usted sabe, ¿no? Con los Vladivideos, ha trabajado usted, es más, con ese insumo. Por supuesto, pero te lo estoy diciendo correcto, precisamente porque yo he trabajado al lado de prensa independiente y prensa de investigación. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Julio Arbizu. Muchas gracias por estar aquí dándonos su punto de vista.